Muchas gracias. Buenos días a todos. Esta semana queremos hablar un poquito sobre el Dios que aún hace milagros. Y ese es el Dios que espero que todos acá sirvamos. Muy bien, vamos a hablar sobre el Dios que aún hace milagros. El Dios que aún hace milagros es mi Dios y espero también que sea su Dios. Ahora vamos a hablar de qué es un milagro. ¿Ustedes creen de que el mismo Dios que hizo milagros en el tiempo bíblico, por decirlo así, el mismo Dios que hizo los milagros a los israelitas, es el mismo Dios que tenemos ahora? Amén. Claro que Amén. sí. Amén, Lo amén. mismo. Dios no cambia, ¿cierto? No, Dios no cambia ni ha cambiado no. nunca. Entonces, ¿qué es un milagro? Un milagro es algo inusual que otros pueden percibir. También es un milagro que no tiene, es algo que no tiene explicación y también es el resultado de un acto de Dios. Me imagino que muchos de ustedes han experimentado milagros en su vida. Nosotros experimentamos milagros cada día, como por ejemplo, el hecho que estamos vivos esta mañana, que pudimos abrir los ojos, es un milagro, ¿cierto? Aunque estemos enfermos, pero estamos con vida, eso es un milagro que solo el Señor puede hacer. Nada ni nadie más puede darle la vida sino que simplemente Dios, eso viene de Él, del Creador. Entonces, un milagro es un acontecimiento extraordinario causado por el poder de Dios, ¿verdad? Durante su estadía en el mundo, Jesucristo hizo muchos milagros también. Es más, la Biblia solo tiene 37 milagros escritos, pero sabemos que hubo más que eso. Hubieron más milagros que eso. No, eso no fue todo. Nunca se escribió todo lo que Jesús hizo, ¿cierto? Am, Algunos de los milagros que Jesús hizo cuando estaba aquí en la tierra fue sanar enfermos, resucitar muertos, multiplicar la comida, calmar la tempestad. Y claro, cuando hablamos de sanar muertos, hubieron muchas instancias donde él sanó, ¿verdad? A diferentes personas, no fue solo uno, hizo a los ciegos ver, a los mudos hablar y resucitar también. Resucitó a la niñita que había fallecido. También, ¿quién fue el otro que resucitó? A su amigo, a su mejor amigo, ¿verdad? Am, todos estos milagros que Jesús hizo mientras él estuvo aquí en la tierra, conducían a la gente a conocer al Dios verdadero. Nunca esos milagros fueron hechos para atraer la atención a sí mismo. Siempre esos milagros fueron hechos para que la gente pudiera ver y conocer al verdadero Dios, ¿verdad? Igual que hoy en día, los milagros que suceden, que nosotros podemos experimentar y ver, deben llevarnos a conocer al verdadero Dios y a confiar más en Él. Am, ¿Cómo nos llevan los milagros a conocer a Dios? Ya establecimos de que los milagros son hechos por un acto, ¿verdad? Eso es simplemente por un acto de Dios nada más. Ahora, hubieron muchos profetas y muchas personas en la Biblia que también hicieron muchos milagros. ¿Podría alguien mencionar algún milagro que recuerden? Elías, Elías. ¿Quién más? Eliseo. Eliseo. ¿Quién más? Muchos de los La mujer apóstoles. con el flujo de sangre. Exacto. Los apóstoles hicieron muchos milagros también, los discípulos, después de que Jesús ya se había ido de vuelta al cielo. Pero si podemos estudiar cada una de estas lecciones en la Escritura, vemos de que esos milagros nunca fueron hechos para atraer la atención hacia ellos mismos. Siempre era para que la gente pudiera reconocer que Jesús era el Cristo y que también era Dios. Era para atraer la atención a Él, ¿verdad? Ahora recordemos que los milagros, para poder experimentar y ver milagros en nuestra vida, tenemos que tener algo que va junto con los milagros y junto con la oración, y es la fe. No podemos decir, oh, vi un milagro y al mismo tiempo decir, no tengo fe.
o al mismo tiempo decir, yo no tengo una vida de oración. Los milagros siempre van conectados con la fe y con la oración. Am, Jesús dijo, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. Veamos qué dice el Espíritu de Profecía en el conflicto de los siglos, páginas 525. Am, Necesito mover esto. Dice, los hombres de ciencia, la ciencia dice, los hombres de ciencia declaran que no pueden haber respuesta real a las oraciones, lo que esto equivaldría a una violación, porque esto equivaldría a una violación de las leyes naturales, a todo un milagro, y que los milagros no existen. Ok, eso es lo que dicen los científicos de este mundo. Dicen que el universo está gobernado por leyes inmutables y que Dios mismo no hace nada contrario a esas leyes, de suerte que representan a Dios ligado por sus propias leyes, como si la operación de las leyes divinas excluyese la libertad divina. Tal enseñanza se opone al testimonio de las Sagradas Escrituras. ¿Acaso Cristo y sus apóstoles no hicieron milagros? El mismo Salvador compasivo vive en nuestros días. El mismo de antes, ¿no? Y está tan dispuesto a escuchar la oración de la fe como cuando andaba en forma visible entre los hombres. Lo natural coopera con lo sobrenatural. Entonces, solo este pequeño párrafo que acabamos de leer dice de que el mismo Dios, el de antes y el de ahora, y que al escuchar la oración de fe, ahí va la palabra oración y la fe, ¿verdad? Junto con los milagros, ese mismo Salvador compasivo está dispuesto a hacer por nosotros lo mismo que hizo antes. Entonces, en esa manera, lo natural coopera con lo sobrenatural. Forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. Bien, creo que eso está. En el colportor evangélico, página 158, eso lo voy a leer en un rato. Veamos, déjenme entrar aquí de nuevo. Se lo voy a leer en un rato, pero quiero contarles una experiencia cuando mi familia y yo experimentamos un milagro y no nos dimos cuenta en ese momento que había sido un milagro. Estábamos nosotros viviendo en Dakota del Norte y estábamos asistiendo a la iglesia ese día sábado y cada sábado nos encargábamos, era una iglesia que solo tenía 3 miembros cuando llegamos y 2 visitas. Por años estaba esta iglesia así, un edificio hermoso, grandísimo, con todo lo necesario para una iglesia, para un grupo grande, pero solo habían 3 miembros. El Señor nos instruyó que debíamos ir allí para poder hacer crecer ese grupo. Hicimos invitaciones, pusimos invitaciones como pósters, ¿no? A anuncios en las lavanderías, en diferentes lugares, en las farmacias, diferentes lugares, en español, porque vimos que había mucha gente hispana, pero en la iglesia no había gente hispana. Entonces comenzaron a llegar las personas y habíamos llegado al punto de tener 59 personas. Muchos, casi todos eran visitas, gente que no era dentista. Pues cada sábado, como solo eran 5, más nosotros que habíamos llegado, que éramos 4, mi esposo y yo los 2 niños, ya éramos 9. Pues nosotros nos esmerábamos mucho en hacer almuerzo, en hacer un lunch para todos, para que la gente, para poder conocer a las personas durante ese lunch. Pero ya estábamos, ya después de casi un año estábamos agotados, porque pues no era grande el grupo para poder llevar y ayudar en todo. Entonces, un sábado mi esposo y yo decidimos de que no íbamos a quedarnos a lunch, que nos íbamos a quedar a lunch, pero inmediatamente después del lunch nos íbamos a ir y que íbamos a ir al parque Ted Roosevelt, que nos quedaba muy cerca de la iglesia y de la casa. Y dijimos, vámonos y vamos a una caminata, solo tú y yo y los 2 niños. Y dijimos, bueno, vamos a llevar un refrigerio ligero, ¿no?
tomamos una bolsita de pan como de este tamaño, que tiene por lo menos 16 rodajas de pan. Y llevamos una sandía pequeña, porque mi esposo no come sandía porque se empachó cuando estaba pequeño y él no soporta ni el olor ni siquiera de la sandía. Pero tomamos una sandía pequeña, como de este tamaño, y con una lata, no sé si ustedes han visto las latas de salchichas veganas, y hicimos una pasta con una crema espesa con eso. Y yo dije, bueno, esto y el pan y la sandía, suficiente para nosotros. Hacemos unos sándwiches y ya. Pues nos fuimos a la iglesia, comimos y empezamos a decirles a todos que ya nos íbamos. Todos decían, pero ¿por qué se van? Dijimos, bueno, es que tenemos otros planes. Pero nosotros no queríamos, en nuestro egoísmo, pienso yo, nosotros no queríamos que la gente supiera dónde íbamos porque sabíamos que tal vez iban a decir, oh, yo quiero ir, y nosotros queríamos estar solos, aunque sea por un rato. Entonces, cuando nos metimos al carro y ya encendimos el carro, una hermana se acercó al vehículo y dijo, hermana, nosotros ahí adentro estamos planeando ir al parque tal, que era el mismo al que nosotros íbamos a ir, y queremos invitarles que vayan con nosotros. Y entonces nosotros no nos quedó otra que decir, bueno, nosotros vamos para allá también. Y entonces dijimos, bueno, ya se nos deshizo el plan, pero vamos con todos. En total fuimos 21 personas. La mayoría eran visitas. Habían 11 niños y los demás eran adultos. Y cuando ya era tarde, casi las 4 de la tarde, cuando íbamos camino al parque, nosotros, yo le dije a mi esposo, le digo, todos estos niños después de la caminata van a tener hambre y nadie trajo comida. Yo sé que nadie trajo comida porque nadie planeó esto con anticipación. Nosotros lo planeamos con anticipación, pero ellos no. Entonces nadie trajo nada para comer. Le dije, ¿qué vamos a hacer? Y él me dijo, bueno, pues darles de comer acá a nuestros niños en el vehículo antes que lleguemos allá. O después de la caminata los metes al vehículo, das de comer a ellos en el vehículo y así los otros niños no tienen que estar viendo que ellos están comiendo. Y entonces dijimos nosotros, bueno, sí. O dijo mi hijo, tal vez podemos comernos todo ahorita antes de llegar allá y así pues no tenemos nosotros que estar comiendo enfrente de ellos. Y buscábamos ideas, diferentes cosas que hacer con esa pequeña cantidad de comida que teníamos. Bueno, llegamos allá y no nos comimos la comida en el camino. Decidimos de que íbamos a esperar. Caminamos mucho. Después de una caminata, ustedes saben que los niños, más que todo, les da hambre. Y entonces volvimos, nos sentamos, había unas mesitas ahí de picnic y nos sentamos y los niños comenzaron a decir que tenían hambre. 11 niños decir que tenían hambre. Entonces nosotros decidimos de que yo le dije a mi esposo, vamos a traer la comida que tenemos en el carro y cortémoslo en pequeños pedacitos y se las oramos y se las damos a los niños. Entonces él dijo, tú sabes que eso no va a alcanzar. Le digo, yo sé, pero algo es algo mientras llegan a su casa. Y fuimos, trajimos esa bolsita de pan, esa pequeña sandía y, y el contenedor pequeño con la cremita que yo había hecho para ponerle a los sándwiches. Y entonces yo reunimos a todos los hermanos y les dijimos, hermanos, tenemos comida, pero solo para los niños. Así que vamos a orar. Y si sobran, pues vamos a comer los adultos. Y si no, pues nosotros podemos esperar. Y los hermanos alegremente aceptaron y oramos por la comida. Una hermana sugirió que cortáramos, ven que de 16 rodajas de pan solo salen ¿cuántos sándwiches? 8, ¿no? 8. Y una hermana sugirió, dijo, ¿por qué no los cortamos por mitad? Así tenemos 16. ¿Recuerdan cuántos éramos? Éramos 21. Entonces, 21 personas. Entonces dije yo, oh, buena idea. Y los cortamos por la mitad. Y entonces yo corté esa sandía, preparamos ahí los sándwiches y llamamos los niños, oramos y todos los niños se fueron. No teníamos ni platos ni servilletas, nada más. Les dimos su comidita, los niños se fueron a sentar y a comer. Y vimos que todos los niños estaban sentaditos comiendo y aún había comida. Entonces les dije, hermanos, pasen ustedes, los que eran visitas, los adultos, pasen ustedes y agarren también. Y dijeron, oh, bueno, está bien. Y cada quien agarró y se fue y se sentó
Hubo un hermano que dijo que él no iba a comer, que él estaba lleno, que él no iba a comer. Entonces él no comió. Entonces 20 de nosotros, todos se sirvieron. Mi esposo y yo nos quedamos viendo porque todavía había comida. Entonces mi esposo tomó un pedazo de los sándwiches y yo estaba comiendo sandía y un pedazo de sándwich. Los niños volvieron que querían más y les dimos más. Y hasta ese momento nosotros no nos habíamos dado cuenta qué es lo que estaba sucediendo. Hasta ese momento. Entonces habían sobrado 4 pedazos de sandía. Yo los tomé en el contenedor que yo traje y comencé a caminar hacia todas las personas a decirles, ¿quieres más sandía? Todavía hay 4 pedazos. ¿Quieres? Y todos decían, no, no, ya estamos llenos, no, no, nadie quiso. En ese momento yo me di cuenta, digo, ¿cómo es posible que hay sandía de sobra? ¿Cómo es posible que ha sobrado comida? Si solo traíamos comida como para 8 personas y hemos comido 20, ¿cómo es posible que todos están llenos? O sea, no es posible. Y en ese momento yo me acerqué a mi esposo y le dije, ¿ves que sí alcanzó la comida? Y él dijo, oh sí, todavía hay, nadie más quiere. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo le dije, pues Dios multiplicó la comida. En el camino a casa entendimos nosotros, hablamos con nuestros niños y entendimos de que no vale la pena ser egoístas con lo que tenemos. Cuando nosotros compartimos lo que tenemos con otras personas, Dios lo multiplica. A veces pensamos que no tenemos suficiente que dar y tenemos mucho que dar. Las cosas no se dan solamente en cosas materiales, sino que se dan en tiempo. El tiempo vale mucho. Y eso es lo que requiere, más que todo, muchas personas que los contactan a uno. Lo que ellos quieren es de nuestro tiempo y eso vale mucho. Y el Señor lo multiplica porque ese tiempo, ya sean 20 minutos o una hora, dedicado a escuchar a alguien o aconsejar a alguien o simplemente orar por alguien, ese tiempo el Señor lo multiplica y va a bendecir a esa persona. Y al mismo tiempo, uno que está dando eso, el Señor también le da la bendición a uno. Pero el siguiente sábado en la iglesia que tuvimos esa experiencia, me tocó dar la historia de niños y yo conté esa historia y al final dije que pedí que se pusieran de pie todas las personas que habían ido a esa caminata el sábado anterior y todos se pusieron de pie. Y entonces después les conté lo que había sucedido y todos estábamos atónitos que en el momento que había sucedido eso, ninguno de nosotros se había dado cuenta de lo que había sucedido. Entonces, vemos por esta experiencia podemos ver de que Dios aún hace milagros. Él aún multiplica los panes y los peces. Lo ha hecho todo el tiempo, lo ha hecho en muchas ocasiones, en diferentes países, con diferentes personas, y aún lo puede hacer con nosotros. Um, Nosotros debemos de tener fe siempre, no debemos de dudar como mi esposo y yo estábamos dudando cuando íbamos en el vehículo, eso no va a alcanzar, mejor lo comemos en el carro o tal vez, ¿verdad? Todas esas ideas que se nos venían a la mente, el enemigo va a tratar de utilizar una situación como un milagro que el Señor está a punto de realizar y cambiarla, porque Él no quiere que nosotros veamos esos signos, esos prodigios, esas señales, esos milagros que el Señor hace, porque cada vez que nosotros experimentamos un milagro de parte del Señor, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con nosotros? Nuestra fe aumenta y también nuestro agradecimiento al Señor. A veces no agradecemos lo suficiente al Señor porque no vemos los milagros que el Señor hace en nuestra vida cada día. A veces los vemos, pero no estamos agradecidos por esos milagros. Todo eso va unido, ¿verdad? El agradecimiento, los milagros, la fe, la oración y el agradecimiento. Leamos este último párrafo. Dice, cuando se dé la amonestación final, miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra.
Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros, hasta el punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Eso está en Apocalipsis 13. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Entonces, en este párrafo que se encuentra en el colportor evangélico, nosotros podemos ver de que Satanás también tiene la capacidad de realizar milagros, ¿verdad? No todos los milagros vienen del Señor y tenemos que saber distinguir cuál milagro viene de Dios y cuál milagro no viene de Dios. Mañana vamos a hablar sobre los milagros falsos y cómo reconocerlos. Am, este párrafo me hace pensar también de que los milagros, cada vez que vemos un milagro, ya sea verdadero o falso, eso nos lleva a nosotros a tomar una decisión, ¿verdad? No, eso trae un cambio en nuestra vida. Entonces, la última parte de este párrafo dice, así es como todos los que estamos en esta tierra, vamos a tener que decidir en favor o en contra de la verdad. Entonces yo voy a parar acá. Hoy, mañana vamos a estudiar sobre los milagros falsos y cómo reconocerlos. Gracias, hermanos, y que Dios les bendiga. Amén. Si alguien tiene algún comentario, Amén, gloria a Dios por su palabra, mi hermana, y que todavía Dios, y siempre lo ha hecho, Él puede mostrarnos, puede ayudarnos a experimentar, a poder ver claramente los milagros que Él hace en nuestras vidas, que a veces no los vemos, no estamos, como se dice, conscientes de cuántas maravillas Él hace y cómo los ángeles ministran a nuestro alrededor. Si nuestros ojos pudieran ver cómo ellos obran, nos quedaríamos sorprendidos, atónitos. Así que le agradezco al Señor que ha traído su palabra con nosotros. Si alguien más tiene algún comentario. Sí, nosotros también pudimos ver uno de esos milagros en la casa. Siempre iban personas a traer granos y productos de primera necesidad y ellos venían muy de lejos. Y mamá tenía la costumbre de que todo el que llegaba se iba con comidito, pues. Y le decía a mi hermana Lidia, mira, mamá no va a alcanzar, mira, estas tortillas ya no tenemos casi. Y ella le decía, sírveles la comida. Y se dieron cuenta ese día, habían varias personas que todos comieron y que todavía quedaban tortillas. Así que el Señor multiplica y ha estado presente en todo tiempo. Y gloria a su nombre porque hemos visto esos milagros que Él hace, que solo Él puede hacer. Cuando hay un corazón dispuesto a, a servir a otros sin mirar sea a Él o a ella en primer lugar, sino poner la necesidad de otros Amén. delante de Dios. Amén, Amén. amén, Hermana, amén. yo también he visto los milagros del Señor. Aparte de la comida, he visto la salud de cada uno de mis hermanos en la iglesia, de personas que conozco y a donde trabajo. Yo he visto que cuando miro a alguien que está muy, muy enfermo y le pido al Señor, he visto cómo el Señor sana a esa persona. Así como provee también para los alimentos para cada uno de nosotros, también provee la vida. Y yo amo al Señor por eso. amén. Amén, amén, mis hermanas. Y hermanita, usted conoció a Victoria, ¿verdad? Hace mucho tiempo atrás estábamos colportando, me acuerdo, en Ecuador, y ella estaba caminando cerca a la pista. Estamos con la maleta, siempre los colportores tenemos un hombro más bajo que el otro, porque en uno cargamos más peso. Y me acuerdo que
Era un carro que estaba pasando tan fuerte que Victoria era como que una fuerza la empujó y cayó para un lado Victoria. Yo me quedé en shock y Victoria me dice, Milagros, si esa es como que algo la impulsó a ella para moverse, pero ella no explicaba como que alguien la había empujado. Si no hubiera pasado eso, me dice, el carro me iba a pisar. Y yo lo vi porque yo estaba cerca de ella. ¡Flum! Ella como que alguien y el carro ni la tocó. Y entonces ahí nosotros nos pusimos en nuestra mente, los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Así que confiemos, mis hermanos, sigamos orando los unos por los otros, que Dios es poderoso, Amén. no hay nada imposible para Él. Muchas gracias, mi hermana Silvia. Y bueno, ahora vamos a hacer una oración, hermanita Silvia. ¿Puede orar por nosotros? Claro que sí. Ora. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad de poder estar en esta reunión con nuestros hermanos de diferentes partes del mundo. Y gracias Señor por la oportunidad de poder compartir algunas de las grandes obras que tú has hecho en mi vida y en la vida de mi familia. Gracias Señor, te doy por todo lo que tú nos das a pesar de que no lo merecemos, Señor. No somos dignos. Te pido, Señor, que al ir a través de este día, que tú te quedes con nosotros, que bendigas a cada familia representada acá. Tú conoces todas los problemas, las cosas que estamos atravesando. Todos atravesamos por cosas diferentes cada día. Señor, que seas tú que tomes control de todas esas situaciones. Ayúdanos, Señor, a poder ver los milagros que tú haces cada día en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestros amigos y vecinos. Ayúdanos, Señor, a ser parte de ese milagro también, porque tú usas instrumentos, Señor, para hacer milagros también. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a poder prepararnos y estar listos para tu venida. En el nombre de Jesús. Amén.